Desde lejos parecía invencible. Alas de gaviota, motor monstruoso, rugido profundo. Pero algo en su diseño lo convertía en una amenaza para quienes lo piloteaban. Cada aterrizaje era una ruleta rusa. Cada maniobra, una sentencia posible. Lo llamaban la muerte silbante. No por poesía, sino por el sonido que precedía al infierno. Los japoneses temblaban al oírlo. Pero lo más aterrador no era lo que podía hacerle al enemigo, sino lo que le hacía a sus propios pilotos. El Corsair no fue rechazado por fallar en combate. Fue rechazado por matar a los suyos. Y aún así, regresó. Porque alguien descubrió su punto débil. Y cuando lo domaron, se convirtió en leyenda. No eran pilotos comunes. No eran misiones de rutina. Eran hombres jóvenes, con manos temblorosas y entrenamiento recién terminado. Enviados a volar una máquina que ni sus propios ingenieros sabían controlar del todo. Dentro del Corsair no había margen para errores, porque este avión no te perdonaba. Fallar un cálculo, dudar un segundo, entrar con el ángulo incorrecto, y la cubierta del portaaviones se convertía en una trampa mortal. No por el enemigo, sino por la propia bestia que llevabas bajo los pies. Y sin embargo, lo seguían volando, una y otra vez. ¿Por qué? ¿Qué podía tener un avión tan peligroso como para que el ejército insistiera en no abandonarlo? ¿Y cómo fue que pasó de ser un experimento maldito a convertirse en un arma letal, temida incluso por los pilotos japoneses? Para entenderlo, primero necesitas saber qué llevó a los Estados Unidos a crear algo tan extremo. ¿Y por qué, en plena guerra, no podían darse el lujo de rendirse ante sus defectos? En 1938, la Marina de los Estados Unidos lanzó un reto casi imposible: construir un caza embarcado más rápido, más fuerte y más letal que cualquier otro en el planeta. El mundo se preparaba para una guerra total, y los ingenieros sabían que no bastaba con mejorar lo que ya existía. Había que romper los límites de lo posible. El Corsair nació de esa ambición. Un avión diseñado para aplastar al enemigo con una potencia jamás vista. El corazón de la máquina era el Pratt y Whitney Double Wasp, un motor con más de 2000 caballos de fuerza. Para aprovecharlo, necesitaba una hélice gigantesca, de más de 4 metros de diámetro. Pero esa monstruosidad tenía un precio. Con un tren de aterrizaje normal, la hélice se destrozaría contra el suelo. Fue entonces cuando surgió la idea que lo haría inconfundible: alas en forma de gaviota invertida. Una silueta extraña, agresiva, casi depredadora. En su primer vuelo en 1940, el Corsair superó los 640 kilómetros por hora. Era el primer caza estadounidense capaz de romper esa barrera. En velocidad pura, no tenía rival. Para muchos, ese día había nacido el arma definitiva. Pero lo que nadie imaginaba era que detrás de ese rugido triunfal se escondía un secreto oscuro. Cuanto más rápido y poderoso era en el aire, más peligroso resultaba para quienes intentaban llevarlo de vuelta a tierra. El Corsair había llegado para dominar los cielos, pero también había llegado con una advertencia invisible. Este avión no sería domado fácilmente. Y muy pronto, los jóvenes pilotos descubrirían que subirse a él era aceptar un destino incierto, donde cada aterrizaje podía ser el último. Aterrizar un avión en un portaaviones ya era, de por sí, una de las maniobras más peligrosas de la guerra. Una pista de apenas 150 metros, moviéndose con las olas, donde el piloto debía enganchar cables tensos con un gancho bajo el fuselaje.
Muy rápido y te pasabas de largo. Muy lento y caías al mar. Demasiado bajo y te destrozabas contra la popa del barco. Cualquier error era mortal. En el Corsair, ese peligro se multiplicaba. Su enorme morro y la posición retrasada de la cabina cegaban al piloto en el momento más crítico, la aproximación final. No podía ver la cubierta hasta el último segundo. Muchos jóvenes alféreces, incapaces de calcular a ciegas, terminaban estrellándose contra la cubierta o contra otros aviones ya detenidos. Por eso lo apodaron con un nombre cruel: el eliminador de alféreces. Pero ese no era su único defecto. A bajas velocidades, las alas del Corsair no se comportaban igual. Una solía perder sustentación antes que la otra, provocando giros bruscos e incontrolables a solo metros del mar. Y si lograban superar ese obstáculo, había algo más esperándolos: el bouncing. El tren de aterrizaje, rígido y corto, hacía que el avión rebotara violentamente al tocar cubierta. Ese segundo salto, imprevisible, destrozó hélices, rompió trenes y convirtió cada aterrizaje en un juego macabro. La Marina no podía ignorar las cifras: accidentes, muertes y aviones perdidos en proporciones alarmantes. El Corsair era, en el aire, un depredador. Pero en cubierta, era un verdugo. La decisión parecía inevitable: retirarlo de los portaaviones y destinarlo a los marines, que volaban desde pistas en tierra firme. Un golpe brutal para un avión que había nacido para reinar en el mar. Y sin embargo, incluso en tierra, la bestia no dejaba de ser peligrosa. Sus primeros combates revelarían un contraste aún más inquietante. El Corsair podía ser tan mortal para los japoneses en el aire como lo era para los estadounidenses en sus propias pistas. ...14 de febrero de 1943... Guadalcanal. El sol apenas iluminaba la selva cuando 12 Corsairs despegaban rugiendo hacia el cielo. Eran jóvenes, la mayoría no superaba los 22 años, y aquel era su primer despliegue real. Las manos sudaban dentro de los guantes de cuero, los corazones golpeaban como tambores. Por fin probarían a la bestia en combate, y ninguno sospechaba que en minutos sus vidas colgarían de un hilo. El objetivo era claro: escoltar bombarderos B-24 hasta una flotilla japonesa. Pero lo que no sabían era que más de 40 cazas enemigos ya los estaban esperando. Desde lo alto, como sombras letales, descendían los Mitsubishi Zero. Eran rápidos, ágiles y mortales, en combate cerrado. Para los Corsair, era la peor bienvenida imaginable. El cielo estalló. Explosiones, fuego trazador, rugidos de motores. Los pilotos luchaban por mantener la calma, pero el Corsair no era un avión dócil. Una sacudida, un giro brusco, y ya podías perder el control. Imagina la desesperación de ver al enemigo delante de ti, y en medio de la maniobra, sentir cómo tu propia ala decide rendirse antes de tiempo. Los gritos por radio eran caóticos, cortados por estática y detonaciones. La llamada masacre del día de San Valentín había comenzado. Uno de los Corsair, pilotado por Gordon Lyon Jr., se lanzó contra un Zero. Ambos entraron en una danza suicida, trazando círculos en el aire como dos depredadores esperando el fallo del otro. Pero no hubo vencedor. Se estrellaron en el aire, explotando en una bola de fuego que iluminó el cielo. Para sus compañeros, fue un espectáculo tan brutal como aterrador. En apenas minutos, 2 Corsair habían caído, 4 P-38 habían sido derribados y 2 bombarderos se precipitaban al mar. Los japoneses apenas perdieron un avión, y sin embargo, algo cambió ese día. Entre el miedo, el sudor y la pólvora, los pilotos descubrieron 3 verdades: que el Corsair
era más rápido que el Zero, que podía sumergirse en picados imposibles sin desintegrarse, y que su potencia de fuego podía destrozar al enemigo en segundos. Sí, era un monstruo difícil de controlar. Sí, era capaz de matarte en un mal aterrizaje. Pero en el aire, As era un dios de acero. Ese día, el Corsair cobró su primera vida enemiga. Y aunque la derrota fue aplastante, los japoneses escucharon por primera vez un rugido que pronto los haría temblar. La muerte silbante. El Corsair había nacido como una paradoja. Demasiado peligroso para sus propios pilotos. Demasiado valioso para ser abandonado. Y en 1944, esa contradicción explotó en el aire del Pacífico. Los marines ya lo habían domado lo suficiente para soltarlo contra el enemigo. Y ahora, frente al Zero japonés, llegó la prueba definitiva. El Zero era la pesadilla del Pacífico. Ligero, ágil, capaz de girar en círculos imposibles. Pero lo que le daba ventaja en maniobrabilidad lo volvía frágil en resistencia. Y el Corsair, aunque torpe en tierra, en el aire era un monstruo. Podía picar a velocidades que destrozaban al Zero y resistir impactos que habrían convertido a cualquier otro avión en una bola de fuego. Era el choque entre dos filosofías, la agilidad contra la brutalidad. Los combates se volvieron un espectáculo salvaje. Imagina a un joven piloto estadounidense, con el sudor empapando su frente, escuchando el rugido grave de su motor mientras buscaba entre nubes al enemigo. De pronto, el silbido característico, el Corsair descendiendo en picado, vomitando fuego desde 6 ametralladoras calibre .50. Para los japoneses, aquel sonido era un presagio. Para los estadounidenses, era la primera vez que sentían que podían pelear de igual a igual. En el aire, el Corsair descubrió sus 3 armas secretas: la velocidad, que dejaba atrás al Zero, el picado, que lo volvía un proyectil imparable, y la potencia de fuego, capaz de arrancar alas de un solo golpe. No era un duelo justo. El Corsair no ganaba por elegancia, ganaba por ferocidad. Y esa ferocidad cambió el rumbo de las batallas. Ese fue el momento en que el apodo dejó de ser burla y se convirtió en leyenda, la muerte silbante. Ya no era el asesino de alféreces, ya no era la máquina indomable. Era el cazador que los japoneses aprendieron a temer. El Corsair, al fin, había encontrado su lugar. En el clímax de la guerra, en el corazón del Pacífico, como la bestia que rugía desde el cielo para anunciar que el dominio aéreo ya no era del imperio, sino de una máquina que había nacido marcada por la tragedia y que ahora decidía el destino de la guerra. El Corsair comenzó siendo un verdugo para sus propios hombres. Un avión demasiado poderoso para los alféreces que lo pilotaban, demasiado peligroso incluso para la marina que lo había encargado. Y sin embargo, la misma máquina que enterraba a sus pilotos se convirtió en la herramienta que inclinó la balanza en el Pacífico. La paradoja quedó resuelta en el único lugar donde importaba, en el aire, frente al enemigo. Allí, el Corsair dejó de ser un error y se transformó en un cazador implacable. El apodo de la muerte silbante no fue poesía. Fue el eco del miedo en los corazones japoneses, el sonido que anunciaba que el dominio del aire había cambiado de manos. Lo que al principio parecía un diseño maldito, se volvió símbolo de ferocidad y resistencia. El Corsair no era perfecto, no era dócil, pero era indestructible en combate, y eso lo hizo inolvidable. Esa es la verdadera lección del Corsair. Incluso lo que nace marcado por la tragedia puede convertirse en leyenda. Un avión que mataba a los suyos, pero que al final salvó a miles más.
una máquina que comenzó como advertencia y terminó como mito. El F-4 U Corsair no fue solo un caza de guerra. Fue una prueba de que, a veces, para domar a una bestia, primero hay que sobrevivir a ella. Y si crees que el Corsair fue brutal, espera a conocer al avión que parecía condenado desde el primer día. Demasiado grande, demasiado pesado, demasiado torpe. El P-47 Thunderbolt no encajaba en un mundo de cazas elegantes y ágiles. Los pilotos lo odiaban, los ingenieros lo dudaban, y en sus primeros combates nadie apostaba un centavo por él. Pero lo que nadie sabía es que dentro de esa mole de acero había una fuerza bruta e indestructible, capaz de hacer lo que ningún otro avión podía: sobrevivir, resistir impactos imposibles, golpear con una ferocidad descomunal. Y cuando la guerra empezó a devorar aviones por miles, el Thunderbolt no solo se mantuvo en el aire, se convirtió en una leyenda. ¿Cómo pasó de ser un fracaso anunciado a convertirse en el terror del cielo? ¿Por qué incluso los enemigos aprendieron a temerlo? Para descubrirlo, tienes que ver nuestro próximo video. Porque si el Corsair fue la bestia que rugió en el Pacífico, el Thunderbolt fue el gigante que nadie vio venir. Y si la historia del Corsair te ha parecido increíble, dale like a este video y suscríbete al canal. Te veo en el video en pantalla.